Pasamos a la fase 2, que es donde vamos a fijar las características exactas que tienen cada uno de estos circuitos que ya hemos introducido en el programa. Para ello vamos a cambiar de pestaña y nos iríamos a la pestaña árbol. Pero antes os voy a enseñar cómo se editarían desde la pestaña unifilar, que también se puede, cada uno de estos elementos. Yo, por ejemplo, si quisiera configurar el suministro, pincharía simplemente sobre él y aquí podría ir dando todos los valores que quisiera. Cerraría la ventana, pincharía sobre otro de los elementos, iría editando así paso a paso. A mí me resulta más cómodo dibujar toda la instalación y ahora irme a la pestaña de árbol y aquí tengo toda la instalación que solo tengo que ir por este desplegable e ir configurando de una forma rápida y eficiente. En el primer caso vamos a ir colocando aquí en la primera línea, cogeríamos la red de baja tensión, no vamos a cambiar el nombre, vamos a dejarla que sea de 10 metros, 3 fases más neutro, un cable genérico, un RZ1K, unipolar de 6 milímetros. ¿Va a salir unipolar de 6 milímetros? No, pero nosotros lo dejamos así para que el programa ya lo dimensione. Si consultamos la selección, este sería el tipo de cable que hemos elegido, con las 3 fases, el neutro y el conductor de tierra. Es un XLPE con de polietileno reticulado, etc. Tenemos aquí la selección y las curvas. Sobre las curvas podemos hacer zoom, etc. Aceptamos. Podríamos configurar el programa para definir las líneas puente. Podríamos configurar una simultaneidad. En este caso nosotros simplemente vamos a modificar el método de instalación. Vamos a utilizar este método de instalación de referencia, pero vamos a pasar al D1. También podríamos haber elegido otro tipo de método de referencia. Vamos a configurarle los factores de corrección adecuados, la temperatura del terreno, la profundidad, la resistividad, la profundidad. No tiene ningún otro circuito, no está en contacto, entonces esta sería la configuración de este cuadro. Podríamos consultar el montaje que hemos introducido, etc. Ya hemos terminado con el primer circuito. Pasaríamos al siguiente. En el siguiente vamos a cambiar el nombre, lo vamos a llamar cuadro principal. 3 fases más neutro, 10 metros, es un cable genérico. Vamos a cambiar el tipo de cable, vamos a poner un RZ1, por ejemplo, KS. Las fases las dejamos para que las dimensione y mantenemos que sea igual que la fase. Podemos ver la selección, como siempre. No vamos a editar las conexiones internas del cuadro. Podríamos variar los coeficientes de simultaneidad. Y aquí ya tenemos más apartados de paramenta. En el anterior solo teníamos lo que sería la canalización, que es básicamente el montaje que tiene la instalación, lo vamos a dejar en un B1, pero aquí sí tendríamos para configurar fusible, contador, interruptor en carga, etc. En este caso nosotros sería correcto, somos tipo de usuario, estaríamos en otros, pues no somos vivienda, etc. Todos estos cuadros de diálogo podemos inicialmente dejarlos por defecto o modificarlos en el caso que sea necesario, porque luego, de todos modos, cuando vayamos a dimensionar lo que sería intensidades sí se variarían y lo que tendríamos que cambiar sería por si acaso alguno de los apartados no nos valdría. Por ejemplo, el magnetotérmico si lo quisiéramos cambiar a industrial, etc. Pero como podéis ver, la manera de moverse por el programa es muy sencillo. Por ejemplo, magnetotérmico es siempre igual, yo podría seleccionar los tipos, podría fijar las intensidades nominales, etc. Y luego puedo ver la selección del tipo que he elegido. Imaginémonos que yo no quisiera que el magnetotérmico me lo subieran de intensidad si el programa detectara que fuera necesario, que quisiera que se mantuviera en 25 por cualquier motivo. Pues yo podría coger y aquí en este clic hacer así y cerrar el candado. Entonces el programa ya no subiría la intensidad nominal para el modelo del magnetotérmico. Bien, este sería el cuadro principal, lo dejaríamos así. Vamos a pasar a las tomas de fuerza. Este circuito lo vamos a renombrar como tomas de fuerza 1. Vamos a ponerle 10 metros de longitud, 3 fases más neutro, cable genérico. Bien, vamos a colocarlo a 50 metros, 3 fases más neutro, efectivamente.
el H07V-K, lo dejamos en esta sección para que el programa luego ya dimensione, y si tenemos que fijar una previsión de potencia. Aquí tenemos dos opciones. O bien nosotros, entre comillas, a ojo, a mano, porque lo hemos hecho previamente, sabemos que va a tener una potencia de aproximadamente, por ejemplo, en este caso, 25 kilovatios, con un factor de potencia de 1, va a ser una toma de uso general, y así podríamos calcular. O tengo la opción de introducir receptores. Receptores son, o bien introducir un receptor predefinido del programa, que me permite decirle específicamente qué tipo de carga es, cómo va alimentada, etcétera, y me permite dar más detalles. Esto es si yo, por ejemplo, sé exactamente qué elemento voy a conectar. Lo configuraría y lo pondría. Si inicialmente solo he hecho una previsión de carga, lo marcaría así. Podría marcar los coeficientes de simultaneidad aguas arriba, y yo ahora mismo, por ejemplo, la paramenta tendría un magneto térmico, la canalización es el montaje, tendría un B1 y tendría un magneto térmico. Voy a añadir una paramenta más, que sería introducir, por ejemplo, un diferencial. Yo coloco un diferencial y en la línea se van a ver en este orden. Entonces tendría aguas arriba el magneto térmico y aguas abajo el diferencial. Para modificarlo, pulsaría las flechas y ya lo tendría en el orden adecuado. Voy a configurar las tomas de fuerza 2, que va a ser una configuración análoga. Fijo 50 metros, 3 fases más neutro. Dejo el tipo de cable, una previsión de 25. Incorporo diferencial y lo coloco. Siguiente circuito. Serán tomacorrientes para otros usos. Pongo la longitud, dejo la polaridad fase neutro, cable no lo toco y la potencia activa le marco 5 kilovatios. Añadiría un diferencial y ya lo tendría. Pincharía en la agrupación de alumbrado nave. Podría configurar, por ejemplo, el diferencial, diferentes aspectos, lo dejo inicialmente así. Me iría al siguiente circuito, alumbrado general. Marcaría su longitud, fase neutro, seleccionaría, me iría a la previsión de potencia, 1,2. Veis que tengo aquí ya iluminación genérica, porque lo tenía marcado del anterior, pues lo tenía marcado del circuito predefinido. Podría colocarle, por ejemplo, que es iluminación de descarga para que tuviera en cuenta factor de corrección. Dejaría solo el magneto térmico, continuaríamos. Dejo solo el magneto térmico, ojo, porque en la línea de agrupación tengo colocado un diferencial. Podría aquí en la línea de agrupación haber puesto fase neutro. Esto sería más adecuado si fuera a colocar diferentes ramas de alumbrado y colocar cada uno una fase. En el fondo, aquí simplemente estamos realizando un ejemplo para que veáis cómo funciona el programa. Vamos con las luminarias de emergencia. 40 metros de longitud. Dejamos la previsión de potencia 0,12. Sean de emergencia genérica, estas no serían de descarga. El magneto térmico, doméstico, bien. Me iría a la línea subcuadro. Marcaría su longitud, el tipo de cable. Vamos a colocar, por ejemplo, este, simplemente porque veáis opciones de diferentes tipos de cable que puedo utilizar. Este sería, aquí lo tendríais. No marco ninguna simultaneidad. Aquí, como veis, tengo primero un magneto térmico, luego tengo lo que sería la canalización, es decir, el cable, es una línea subcuadro. Tendría al final de la línea luego otro magneto térmico y un interruptor diferencial. Podría moverlo así. Aquí tendría una línea motor.
La voy a colocar para una máquina de aire acondicionado. La previsión de potencia le marcaría 3 kilovatios y quitaría el magnetotérmico y el diferencial y añadiría como protección un guardamotor. Medir el siguiente circuito, que sean los tomacorrientes del subcuadro, una longitud de 20 metros y le fijaría una previsión de potencia de 3 kilovatios. Tendría el magnetotérmico en la canalización, lo dejaría así. Mira el alumbrado de oficina, la dejaría por defecto, bueno, la pondría esta si va a ser más pequeña, podría poner perfectamente en fase neutro como podría haber hecho en la otra. Me voy al alumbrado de oficina, marcaría los diferentes parámetros, aquí los voy a dejar como están, marco la potencia, una iluminación genérica y aquí puedo eliminar el magnetotérmico. Sigo con montaje B1 aquí en el interior. Finalmente marcaría las últimas luminarias de emergencia con una previsión de 0,09, es simplemente una lámpara de 9 vatios. Eliminaría el magnetotérmico y ya habría introducido toda la instalación. En este punto puedo volver a unifilar, iniciaría la fase 3, que sería la de cálculo y depuración. Para ello, lo primero que voy a hacer es, ya tengo toda la instalación introducida, es simplemente decir al programa que calcule, el programa inicia esos cálculos y me da una serie de errores. Los errores puedo verlos aquí, por ejemplo, seleccionando una de las líneas, tengo aquí la intensidad admisible o coordinación entre conductores. Cualquiera de los errores puedo pincharlo y veo específicamente el error, o puedo ver un listado completo de los cálculos realizados donde tengo lo que cumple y lo que no cumple. Si quiero puedo decirle al programa que solo muestre lo que no cumple para centrarme en lo que tengo que corregir. Si me voy al árbol podría ver lo mismo, aquí recogido en el cuadro. Llegados a este punto, lo que he hecho al programa es que compruebe lo que yo he introducido. Pero lo que yo he introducido no ha ido colocando secciones específicamente, así que es normal que falle en prácticamente todo, menos, por ejemplo, en algunas de las de iluminación que son muy pequeñas. Entonces, si le digo al programa, ya ha calculado, le digo ahora que dimensione, el programa me dice si quiero calcular la dimensión de los cables, desde la sección mínima, yo le marco desde la sección mínima para que no empiece por ninguna de las que yo he introducido, porque como habéis visto las he introducido sin considerar ese factor. Diría que calculara todo, aceptaría, el programa calcularía y únicamente me sigue dando un aviso de error. Entonces, ahora lo que voy a hacer es ver por qué tengo este error en el subcuadro. Esto sería la depuración. Pincharía y vería... Ay, no, perdón, ¿por qué pincho sobre la canalización? Si pincho sobre uno de los elementos, solo veo, por ejemplo, la comprobación del magnetotérmico, la comprobación de la canalización. Si me voy un poquito más a la derecha, pincho sobre toda la línea. Si pincho aquí, veo cuál es el error. Es la sensibilidad de los diferenciales.